que cuando nosotros deseamos bendiciones de Él, cuando nosotros deseamos bendiciones de Él, Él dice que Él derramará de su espíritu sobre nosotros, ¿verdad? Él dice que para que nosotros pronunciemos su santo nombre, debemos de estar postrados ante Él, ¿verdad? Y si nosotros queremos recibir de lo alto, debemos de postrarnos ante Él. Yo tengo inquietudes, pero tengo es la ordenanza del Espíritu de Dios. Y la mejor ordenanza que uno debe recibir es la que recibe del Espíritu y la que uno obedece, ¿verdad? Hermano, buenos días. El Señor es muy fuerte. Yo soy una bendición. Hay mucha dirección que tú necesitas, pero tú verdaderamente no estás postrado por eso. Tú quieres recibir el Espíritu de Dios. Tú quieres ser una bendición. Él dice que verdaderamente cuando nosotros nos postramos ante Él, Él pone sus manos sobre nosotros, ¿cierto? Yo quiero ser obediente con Él. Y yo en este momento quiero recibir del Espíritu de Dios. Y yo me voy a postrar ante Dios. ¿Tú me tienes acompañado para que el Espíritu de Dios me bendiga? Amado Señor, mira su iglesia. Señor, mira que tú eres. Todos te necesitamos, Señor. Tanto aquí vivimos, Señor, para que nos hagas más obedientes. Para que tu Espíritu se derrame sobre nosotros, Señor. Esperamos que lo alto, Padre Dios, por el desierto. ¿Quién soy yo, Padre Dios, para bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor? Que no sea yo, Padre Dios, sino que seas tú, Señor amado. A ti por la honra y la gloria, Dios. Te amo, Señor, por tu misericordia y por tu amor por este Dios. Solo te digo, Señor, tómame. Es tu voluntad, Padre Dios, porque yo no sé qué hacer. Lo amo como tú lo harías, si aún tú lo amas más que yo, Señor. Revélate, Señor, con tu poder y con tu majestad en este lugar, Señor. Límpianos, Padre Dios, y seamos las heridas, Señor. Sánalas, Señor, sánalas, Padre Dios. Porque tu Hijo es grande y misericordioso, Señor. Por su sangre te los digo, Padre Dios. Por la sangre de tu Hijo, Señor amado. Ten misericordia de esta manera pequeña, Dios amado. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias. Aleluya, Padre Dios. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aquí dejo un mundo, Padre Dios. Mira, si no me quieras tu mundo, que tú te vas a poner en pie para más y adorar al Señor de Señor. Aquí dejo, Señor, al hombre viejo, al hombre antiguo, al hombre pecador. Señor, gracias. Gracias por tu poder y por tu majestad. En el nombre de Cristo Jesús me bendigo y con su sangre me protejo, porque de pie me pongo para grandes victorias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. El Señor te bendice. Levántate. Ponte de pie. En el nombre de Cristo Jesús.
Oh, Sabarabaracanta, Rabarabacana, Shebarabacana, Liberabaracacha, oh, sí, Padre Dios, gracias, Señor, por tu poder y por tu majestad, Señor. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, con tu espíritu, Padre Dios, levantas a este hombre para grandes prodigios y milagros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendecido está. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, la mejor obra es la que se hace en el Espíritu, ¿verdad? Gracias al Señor por su bondad. Bueno, usted ya recibió el primer milagro. Amén. Participó en la obra del Señor por su bondad y por su misericordia. Elegidos para la gracia. Está ese nombre como para el momento, ¿no? El Señor se mueve. Elegidos para la gracia. Usted sabe que nuestro Señor Jesús nos eligió. Eso lo hemos comentado muchas veces. El Señor nos ha elegido para grandes cosas. Y hoy comienza el día. La gracia es un don gratuito que Dios nos concedió. Amén. Un don gratuito que nos concedió para ayudar al hombre. Para ayudar al hombre. Usted sabe que en todo momento el Señor nos ayuda. Usted sabe que el Señor nos ayuda para que nosotros cumplamos sus mandamientos y para que nosotros seamos salvos. Mandamientos, leyes, estatutos. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo en el corazón para cumplir verdaderamente lo que Dios requiere de nosotros. Por gracia fuimos salvos. Por gracia. Y esa gracia yo la denominaría amor. Por amor fuimos salvos. Porque el Señor nos amó mucho antes que nosotros le conociéramos. El fundamento de nuestra vida debe de ser Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? ¿Usted por qué vive? Oh, por el desayuno que está rico, que mi esposa lo prepara. Por el almuerzo, por la comida, no. El fundamento de su vida es vivir por Cristo Jesús. Que usted todos los días se levante para volver a nacer. Cuando usted nace cada día al servicio de Dios, para el servicio de Dios, usted tendrá grandes victorias. Recuerden que la palabra es para vida, ¿no? Y vida en abundancia. Yo sé que aquí todos leen las Escrituras. Yo sé que todos al despertar y al anochecer leen las Escrituras. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios nos pone ese sentir. ¿A cuántos nos ha puesto el Señor ese sentir? Y muchas veces ya voy. En un minuto me quedan 10. 9 minutos me queda 1. Se durmió. Así este camino. Perdió la bendición. ¿Usted sabe que la palabra es para revelación? Cuando el Señor lo lleva a usted por gracia a leer las Escrituras, es porque algo el Señor le tiene a usted. Ese día le va a proveer y le va a equipar. Amén. Ahí es donde nosotros debemos de ser obedientes. La obediencia es muy fácil. ¿Quién la hace difícil? Satanás. Porque usted se deja tentar. Aún nosotros mismos somos los más desobedientes, ¿no? Hay el tiempo, hay la gracia. Hay la materia prima para que nosotros aprendamos a ser buenos hijos de Dios y lo dejamos de un lado, las Escrituras, la gracia. Preferimos hacer una llamada al llamado del Espíritu de Dios. Coge la palabra. Tiene usted en su corazón el sentir de ir a la palabra, pero le fluye a usted muy espiritualmente llamar a una amiga para hablar solo.
¿Dónde dejó la bendición? ¿Dónde dejó la gracia? Nosotros los hombres derrochamos la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la tenemos en abundancia. ¿Usted cree eso? Amén. La palabra de Dios en este tiempo está fluyendo por todos los lugares. Prenda el televisor, prenda el radio, hable con una amiga, pero una amiga espiritual. Y se va a dar cuenta que la gracia está fluyendo por todo lugar. ¿Sabe por qué está fluyendo la palabra por todo lugar? Porque viene de cielo. Va a haber un tiempo donde la palabra no se va a escuchar. Va a haber un tiempo donde si usted y yo somos fieles, nos va a tocar escondernos. Lo dice el libro de la ley, ¿no? ¿Usted está aprovechando este tiempo para fortalecerte? Para que cuando le toque estar protegido por el Espíritu de Dios, usted tenga la fortaleza de ser fiel. Usted está obteniendo esa gracia de lo que Dios le está dando. Yo los invito hoy, a usted el que está aquí, a usted el que nos va a ver, a usted el que nos va a escuchar. Cuando la gracia de Dios se manifieste sobre su vida, aprovechen. La gracia es un acto de amor, pero es un acto de amor unilateral, donde a usted alguien le dio amor y usted debe de darlo. Pero no por obligación, sino verdaderamente por amor. Por amor yo fui rescatado del pecado, ¿no? ¿Cómo he de corresponder si a mí me quitaron las cadenas? ¿Mordiéndolo? Perdone, voy a hablar de mí. Si a mí me quitaron las cadenas, no voy a ser como el perro desagradecido de ir a morder a quien me quitó las cadenas. En mi caso, yo fui muchas veces una mascota que me quitaron las cadenas y mordía al que me bendecía. Hoy Dios me bendecía con multitud de finanzas y al día siguiente le estaba haciendo infiel, lo estaba mordiendo, me estaba apartando de él. No veía la gracia. ¿Por qué? Porque no era obediente. La gracia se obtiene y es unilateral cuando usted decide ser obediente. ¿Amén? ¿Quiénes somos acá? Todos. Pero ¿cuántos vemos que cuando somos obedientes, nuestros padres son más amorosos con nosotros y nos bendicen más? Y, no literalmente, pero se crucifican por nosotros. ¿Sí o no? Mi hijo es obediente, mi hijo es amoroso, mi hijo busca, pero no tiene. Yo tampoco, pero yo sí que no voy a forzar. Eso es lo que Dios ha hecho. ¿Ustedes creen que Dios ha hecho cosas por nosotros? Multitudes de esfuerzos el Señor hace. Afortunadamente Dios no se ríe, pero Dios entregó lo máximo por nosotros y fue su Hijo. ¿Lo hizo por qué? Por gracia. A Dios le agradó dar su Hijo para que usted estuviera en presencia de Él. A muchos se nos olvida enseñar cuánto sería el dolor de Dios entregando a su Hijo en la cruz. Yo lo digo por mí. ¿Cuánto le dolería a Dios que por gracia entregó a su Hijo por mí? Porque yo fumaba, porque yo era mentiroso, porque yo era adúltero, porque yo robaba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted sabe cuánto le dolió a Dios? Iglesia, por gracia somos salvos. Amén.
Por gracia somos salvos. Por gracia usted está hoy aquí. Iglesia, díganle al Señor, ¿cuánto compromiso tiene usted con Él? Esta semana nosotros nos salvó de muchas y nos bendijo cualquier cantidades. Hablo colectivamente porque no solo yo. ¿Cuánto hoy usted viene a darle gracias a Dios? Yo siempre le digo a la iglesia, usted viene más por dar o por recibir. Yo espero que todos vengan hoy. Porque si no, venga, gracias al Señor para honra y gloria de su Hijo. Amén. No vengan con necesidades. Mire, lo que usted tiene hoy en su corazón o lo que le hace falta son añadiduras. Venga a darle al Señor su espíritu, alma y cuerpo y se va a dar cuenta que la multitud de bendiciones que a usted le vienen, la multitud de añadiduras son inmensas. Amén. Dios se manifiesta como el Dios de la gracia, ¿no? En todo lugar. En todo lugar. Tú tomé partes literales de la iglesia donde aparecía la palabra gracia. Y créanme que hay 160 veces se pronuncia la palabra gracia en las Escrituras, más 128 en el Nuevo Testamento. Por gracia fuimos salvos. Y vivimos bajo la gracia. ¿Sí o no? Usted hoy a qué vino. A dar gracias. A dar gracias. ¿Por qué vino a dar gracias? Por la gracia del Señor puso en usted. Pero la gracia es un don que solo da Dios. ¿Ustedes saben para qué se hicieron las parábolas? Para enseñar. Para los que no debían de recibir bendiciones, no las recibieron. Para que no recibieran la salvación. ¿Sabían eso? Van a las Escrituras. Me buscan porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos para qué eran las parábolas. Y ustedes están bajo la gracia, no bajo las parábolas. Ustedes están bajo la gracia, ustedes tienen salvación. Amén. Nosotros fuimos elegidos para la revelación. Nosotros fuimos elegidos para que lo que escucháramos y viéramos lo pudiéramos hablar con gracia. Amén. Dios quiere eso en usted. Él lo eligió a usted por gracia. ¿Sabe cuál fue la mejor y la más grande gracia de Dios para nosotros? Dar a su Hijo como chivo expiatorio por sus dolencias y por sus pecados. Literal. Literal. Por sus dolencias y por sus pecados. A mí el que me viene a juzgar hoy, él no tiene derecho. Yo nací hoy. Yo no nací hace 25 años. A ver, eso ya pasó. Lo del mundo ya pasó. Aquí ya es la verdad. Aquí es el hoy. Cuando usted tome esa palabra de que Dios por gracia lo eligió y Dios se manifiesta por gracia, usted tendrá multitud de añadiduras. Yo insisto mucho en la iglesia, en dinero, pero no para pedirle diezmos y ofrendas. Yo insisto a la iglesia que si usted necesita dinero, quítese el dinero, porque se convierte en una añadidura para usted. El Señor se lo va a añadir. No le tenga tanto el amor a las finanzas. Téngale amor a Dios. Dice que a dos dioses no le podemos servir, ¿no? Ayer nos pintaban un Dios hermoso, ¿no? ¿Cómo fue la palabra literal? Nos vamos a
¿Nos vamos a tapar o nos vamos a llenar? No. El Hijo de Dios vive por qué. No es por gracia, no es por fe. El dinero es una añadidura. Primera de Pedro 5:10. Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Cómo nos llamó? A su gloria. ¿Cómo nos dijo que era? Eterna. ¿En quién? En Jesucristo, ¿no? Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Iglesia, ¿usted tiene añadiduras para su vida? Primera de Pedro 5:10. Por gracia el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Y si hoy usted está pasando por algo, es porque el Señor le va a perfeccionar a usted, lo va a afirmar, lo fortalece y lo va a establecer en su bendición. ¿Lo toma? Lo agarro, lo empaco y me lo guardo en mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo pasé por muchas. Y sufrí y me dolió. Pero por gracia tuve la revelación de que lo que pasé o lo que estoy pasando debe declararlo usted, que es para que usted sea fortalecido. Dice la palabra y escrito está: en mis debilidades el Señor no me hace más fuerte. Entonces, Señor, ¿por qué me dejaste este afán por dinero? Dígale, Señor, gracias que me estás pasando por este afán de dinero, porque me vas a ¿qué? Ahí lo dice, perfeccionar, afirmar, fortalecer y me va a llenar mi cuenta. ¿Sí o no? Bueno, no hablemos de plata, es como aburrido. De salud. El Señor a usted ni lo enferma, ni le confirma la enfermedad, ni lo fortalece en la enfermedad, ni lo haga. Usted ya está ahí. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que está en la cruz, en Cristo Jesús, por su sangre, sus dolencias y sus enfermedades fueron sanas. Fueron sanas. Fueron sanas. Amén. Amén. De ustedes tomar la actitud de que usted es un búfalo, como dice el Señor, que nos daría esas fuerzas. Levántese, que está cojo, camine para que se sane esa pierna. En Cristo Jesús esa pierna es sana. Ese nervio, ese tendón, ese hueso. ¿Usted cree que el Señor es grande? Majestuoso y poderoso. Yo soy sano en Cristo Jesús. Ustedes saben en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios fue depositada en su vida. ¿Para qué? Para que yo fuera feliz. Para que yo fuera gozoso, tuviera gozo en mi corazón. Y yo pudiera levantar mis manos y decirle a Dios: Señor, te amo. Pero hay unos que les duele el tobillo y no pueden levantar las manos. Te amo. Tiene que ver el tobillo, sí, se duele todo el cuerpo. Pero no debemos de honrar a nuestro Señor Dios cuando el devorador, el tentador, viene a molestarnos. Levante sus manos. Cuando usted se caiga, póngase de pie para levantar sus manos a lo alto y decirle al Señor: gracias, porque este golpe fue ¿para qué? Perfeccionarme, afirmarme, fortalecerme y establecerme. ¿Establecerme en qué? En la gracia de Dios. Amén. Pero es que los cristianos sufrimos poco. Es la palabra que pongan, ¿no? A esos que tienen problemas psicosomáticos.
Es que nosotros los hijos de Dios seremos perseguidos y para honra y gloria del Señor me están persiguiendo. ¿Dónde está el poder de su palabra? ¿Usted está dejando que mate? ¿Usted está dejando que lo persiga? ¿Usted está dejando que se pierdan sus finanzas? Dime al Señor, no, porque todo lo puede un Cristo que me fortalece. A ti, Padre Dios, la honra y la gloria de mi libertad, porque poder tengo en mi palabra, sano soy, libre soy y próspero soy. Por tu gracia, Señor, tengo el poder en mi palabra, porque Cristo Jesús mora en mí. ¿Cuántos hemos retrasado nuestras finanzas? Muchas veces porque no abrimos nuestras bocas. ¿Por qué hemos retrasado nuestra sanidad? Porque no abrimos nuestras bocas. ¿Por qué retrasamos nuestra prosperidad espiritual? Porque no abrimos nuestra boca. 3 ejemplos, 3 victorias. 3 ejemplos, 3 victorias. Cristo Jesús. San Juan 1:14. Y aquel Jesús fue hecho carne. ¿Quién es Jesús? Es el Verbo, ¿no? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si algo yo he dicho que no esté en las Escrituras, no lo toco. Porque yo soy hombre y puedo ser mentiroso. Pero por la gracia del Señor tenemos la revelación de Cristo Jesús. Y por la gracia seguiremos en victoria. Y por la gracia buscaremos el manual del constructor. ¿Amén? Amén. Iglesia, el Verbo fue hecho carne. Escrito está, ¿no? Que lo iban a enviar como oveja al matadero. ¿Usted cree que el Mesías llegó? Amén. ¿Que el Mesías lo rescató? Amén. Muchos están esperando que el Mesías todavía llegue. Pero los que conocemos por gracia que Él ya nos hizo salvos, mantenemos en victoria. Amén. La gracia es la plena satisfacción de la llenura del Espíritu en nuestras vidas. Amén. Nosotros hoy pensamos que la iglesia iba a estar vacía. Por gracia, porque hoy hay tantas ovejas en esta iglesia. Porque por gracia el Señor dijo, mi iglesia va a recibir una palabra. Y cada uno de ustedes fue elegido por gracia para que el Espíritu de Dios les hable. Amén. Yo digo que por gracia algún día el Señor me llevará a uno solo. Y por gracia me llevó a 2. Por gracia me llevó a 3. Por gracia me llevó a 4. Y por gracia esta iglesia ya muchos la conocen. Y por gracia, y pongo cara de con qué, muchos no nos creen. Para honra y gloria del Señor. Porque por gracia decimos la verdad. Y por gracia estamos rendidos. Amén. Amén. Cuando usted habla por la gracia del Señor, escrito está, se van a ofender. Y les van a doler. Y nos van a perseguir. O van a hablar mal de nosotros. Pero por gracia, me declaro y declaro el rey de victorias. Amén. Oramos porque la gracia en el Nuevo Testamento, que está a favor de la voluntad, el amor y lo bondadoso de Dios, esté en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento se manifiesta mucho más la gracia para el pueblo de Israel. Ay, pero yo nací en Querétaro. Pues usted es pueblo de Israel, usted es pueblo escogido.
casó contigo. No importa. La gracia del Señor está en usted. Porque usted nació en el que era, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Acaso usted como hijo de Dios tiene fronteras? Yo soy de donde llego. Amén. Yo soy de donde llego. Al pueblo de Dios lo debemos de amar sin fronteras. Una pregunta. Pablo tanto que caminó, porque caminó. Él no tenía ni el Lexus ni el Mercedes de esta época. Aún ni burro tenía. Si ustedes leen las escrituras, Pablo caminó. Ay, sí, pero muy largo. Pero cuando le tocó echar desierto, echó desierto. Los lujos del mundo, para nosotros, son añadiduras. Cuando Pablo caminó para dar la palabra de Dios, bueno, en ningún lugar se sintió ¿qué? Extranjero. En ningún lugar. Pablo, ¿dónde se denominó extranjero? En ningún lugar. Porque él iba, era con el que era, con el dueño de todo. Y donde usted llega no es dueño de todo, según dice la palabra. Porque le toca pagar porque le cuestan algunos servicios, sí, pero usted es dueño de todo. Amén. La gracia es amor desplegado de Dios. Eso ya es añadidura. La gracia de Dios es desplegada para todos los hijos de Dios. Mire, cuando nosotros tenemos la gracia, ¿cuánto nos hacemos sabios en muchas cosas? La pastora tenía, no sé qué, porque teníamos inquietudes financieras. La pastora dijo, no, listo. Vamos a hacer un letrero y lo vamos a poner allá al frente de todo lo que sabemos hacer. Les digo lo que sabemos hacer. Déjame que la pared no nos alcanzaba. Porque por la gracia del Señor nos le medimos a todo. Oiga, cortamos pasto, pegamos drywall, hacemos letreros. Esto no es propaganda, vale la pena aclarar. Hacemos videos. Aparte de ello, escaleras. Enchapamos piso. Ah, bueno, entonces ya chicaneemos. Somos médicos, pastores, ¿qué más? Psicólogos, peluqueros. Por la gracia del Señor somos bendecidos. Iglesia, lo que Dios quiere es que nosotros aprovechemos lo que Él se ha desplegado en bendiciones para nosotros. Es sobreabundancia lo que tenemos. Lo que pasa es que llega ese mentiroso a meternos vergüenza. Desde que usted esté, digo yo, desde que usted esté bien bañado y bien peinado, la vestidura es lo de menos. Tan rico que es andar de overol. Aunque yo no salgo de overol. Lo hago, pero no salgo. Entonces, iglesia, ventila la gracia del Señor en su vida. ¿Para qué Dios lo trajo a usted? Para que usted diga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé quién daba el testimonio de una hermana de aquí de la iglesia, y yo decía, me siento satisfecho de ir a su negocio. No importa que esté en la calle. Pero me agrado. Y en el negocio, a mí no me interesa que me van como pastor. Yo voy es como comprador. Y el que va pasando yo le ofrezco, oiga, me provoca, está rico. Le ofrezco. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios me ha enseñado eso. Que cuando uno hace las cosas derecho, no tiene por qué tener ni temor ni vergüenza, porque a uno le da pena. ¿Sí o no? En el amor de Cristo, usted se pone de pie. Y no, a mi hermano lo vamos a levantar. Yo muchas veces doy testimonio de por qué los judíos no son pobres. Porque entre hermanos se ayudan. No sé qué, yo dije, voy a curiosear cómo es un matrimonio de ellos.
No sabía cómo era el matrimonio. Oye, me voy a casar por ese lado. Oiga, se casa la pareja, se casa esa pareja, y todos los familiares aportan finanzas primero para que compren su casa. Y tienen que alcanzar para comprar la casa. Pero compran la casa y les dan el carro. Y aparte de ello, les quedan fondos. ¿Para qué? Para que emprendan ese matrimonio victoria. Eso debía de tomarse como una enseñanza para nosotros. Que todos los que estamos en Cristo Jesús, ¿por qué nos vamos a atar en eso? Yo mira de sobres, pero ya no aprendí a lo americano, solo sobres. Y no le pongan nombre, echen mi cliente, pero no pongan nombre para que no le pagan cuánto dimos. Y cogieron el de 2.000 pesos mínimos el de aquel. Era el único que no tenía nombre. Ya supieron decirlo. La victoria y la gracia que Dios ha puesto en nosotros es para conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios dice que nos debemos de amar los unos a los otros y amar a su prójimo como a sí mismo. Lo volvemos a pensar, ya que escucharon esta pregunta. Los invito. Amén. Bueno, nadie dijo amén. Bueno, está bien. Dios es amor. Y cuando coloca ese amor sobre culpa, impureza y pecadores rebeldes, entonces es gracia. Usted sabe que Dios bendiga a ellos, porque a mí ya me eligió y me sacó de allá. A mí me sacó de allá, de la culpa, de la impureza, del pecado, de la rebeldía. Dios me sacó de allá. Dios es amor para mí. Dios para mí no es una atadura. Dios para mí no es una obligación. Dios para mí es una necesidad. Pero mi primera necesidad es Dios. Esa, no cualquier necesidad. Mi Dios es el refrigerio de vida cuando yo me despierto. Esa es mi primera necesidad. Mi Dios es mi primera necesidad cuando llego a mi casa en la noche a descansar. Porque Él es el que va a cuidar, velar mi sueño. Esa es la gracia que Dios me ha puesto. De que yo lo ponga a Él siempre en primer lugar. Amén. San Juan 13:18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Usted sabe que el Señor ya conoce a quienes eligió. ¿Usted se cree de ese redil? No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo y levantó contra mí su carcajada. Iglesia, si ustedes han leído el libro de Apocalipsis, muchos de los que el Señor ha elegido les van a dar la espalda. Yo sé que aquí ninguno le va a dar la espalda al Señor. Pero para que usted no le dé la espalda al Señor, tiene que fortalecerse todos los días en la palabra de Dios. Amén. Discúlpenme, no escuchando cualquier palabra, sino escudriñando las Escrituras y juzgando. ¿Usted sabe que Dios le permite a usted juzgar? Amén. ¿Qué tal doctrina? Escuche la palabra, pero mire de qué doctrina viene la palabra que usted está escuchando. Y esta iglesia insiste mucho en ello. Y si ustedes encuentran una iglesia perfecta, por favor, no vayan a entrar. Invítenme que yo tampoco voy a entrar, pero la voy a escuchar. No hay iglesia perfecta. Pero sí nos podemos perfeccionar nosotros. Amén. Sí nos podemos perfeccionar. Dice la Escritura que el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Pero en el libro de la Revelación dice que muchos, y muchos son manadas, porque estamos hablando de redimidos, manadas que van a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos, pero muchos van a caer en la tentación de Dios. Por gracia debemos decirle al Señor que tu gracia siempre esté en nosotros y que nosotros no nos apartemos de ti. El Señor nos ha probado a esta iglesia con tantas finanzas, con el Dios del dinero, nos ha enviado a tantos que nos tienten, negociemos votos, les damos tanto por cada cabeza. A políticos, le ofrendamos, pero no nos pida dirección, ni teléfono, ni celo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Por gracia el Señor nos está utilizando. ¿Y cómo comienza a edificarse uno bien? ¿No es cuando uno hace unos buenos cimientos? ¿No es cuando la revelación del Señor verdaderamente está en nosotros? Iglesia, es mejor comer un pan duro con tranquilidad que tener manjares en la alacena y estar uno sufriendo persecución. Lo digo por experiencia, pero no le voy a decir que sea mal porque no, nada. ¿Sabe qué, iglesia? Haga las cosas bien. Iglesia, las bendiciones somos para las bendiciones y la gracia de Dios son para los que pasamos la prueba. La gracia son para los que pasamos la prueba. ¿Cuál prueba estamos pasando? Que la gracia del Señor se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Cuánto nos quitaron a nosotros, no, hija? ¿Cuánto nos quitaron? Y para honra y gloria del Señor, este hombre comía y murió en el piso, después de ser rico financieramente. Pero hoy soy rico verdaderamente en lo que debo de ser rico, que es en lo espiritual. No importa la prueba, porque la gracia de Dios se va a manifestar en su vida. Dios no lo tiene hasta prueba. El que le está quitando su tranquilidad es Satanás. Pero la gracia de Dios, cuando usted pase esa prueba, la victoria es: ¿no fue tentado nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué usted no puede ser tentado? Si el único fue tentado, ¿por qué usted no? ¿Por qué yo no? Pero por gracia somos libres. Amén. Y por gracia seremos y somos bendecidos. Amén. Amén. San Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí. Ay, porque yo encontré a Cristo Jesús porque fue una iglesia cristiana chicanero, mentiroso. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Disculpen, iglesia. ¿Usted quiere recibir bendiciones? ¿Usted está trabajando para el Señor? ¿O está trabajando para recibir plata? Trabaje para el Señor y lo verá lo que dice el Señor: en mi nombre todo el Señor se lo dará. Trabaje para el Señor. ¿Usted ya sabe qué es trabajar para el Señor? Evangelizar. ¿Usted sabe qué es trabajar para el Señor? Evangelizar. ¿Quiere seguir trabajando? Evangelice. Pero si tiene un trabajo, no evangelice en su trabajo. Sea testimonio. Porque créame que si usted se pone a evangelizar en el trabajo, no.
El caso de la pastora. Evangelizó por allá y no le gustó y comenzó la persecución. 3 años la persiguieron. ¿Por qué? Por el solo hecho de ser testimonio. Por el solo hecho de que el cliente que se le sentaba al frente y le pedía ayuda, ella daba la consejería como cualquier persona. Pero solo porque daba la consejería. Pero si hubiera hablado de dinero, de chismes y de otras cosas, no le habría dicho nada. Pero como llegaba gente allá que se iba a suicidar y daba la palabra, que tenía conflictos con dinero, con bien y Dios, eso era lo que ella decía. No era que se sentara literalmente con la Biblia, venga cliente, venga, que usted es un cliente de tal empresa, entonces venga. No, solo por dar la palabra de Dios. Pero para honra y gloria de Dios, aquí está la iglesia, sirviendo al Señor en victoria y bendecidos. Amén. Santiago 5 dice, hermanos míos, amados. A mí me gusta como Santiago saluda, porque él nos quiere como una familia de amor, una familia fraternal. Dice, hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿Usted le falta hoy algo? ¿Usted se siente el pobre? Dígale, Señor, aquí estoy, venga. Yo soy pobre, venga. Necesito de ti. Y cuando usted le diga, Señor, necesito de ti, se incline como ese niño chiquito, pidiéndole al papá, mi colombina. Cuando usted le crea a Él, el Señor le va a bendecir. Amén. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y ya eso dice el Señor. El Señor haya gracia en ti. Por algo estás tú aquí. Por algo hay muchas iglesias llenas de hijos de Dios. No solo aquí. Hombre, afuera hay muchas iglesias de sana doctrina. Ese pastor que hoy está tomando la primera oveja, a ese lo bendecimos. Ay, pero es que yo soy la oveja. Yo soy pastor, ¿sabe por qué? Porque mi Dios también me ha dado quien me fortalezca. Un día que un redil inmenso nos dejó a nosotros dos solos, y yo siempre doy el testimonio que yo aprendí a predicar en el espejo. La primera oveja que yo tuve fui yo mismo. Me predicaba en el espejo. Quería dar la palabra. Y me paraba en el baño, en el espejo del baño con la puerta escondida allá. No. Señor, venga, pase, decirme al Señor. Y oraba. Y la primera oveja que yo recibí en Cristo Jesús fui yo mismo. Tuvimos un redil grande. Por la persecución de Satanás, quedamos los dos solos. Y yo no voy a predicar. Y me cogían de una oveja, camine para la iglesia. Camine para la iglesia porque el Señor nos dio una bendición. Yo predicaba y mi esposa en el asiento predicando a ella. Y para honra y gloria de hoy, del Señor le pido perdón por lo que hice. Porque desconfié de lo que le había hecho en ella. Los que se fueron desobedientes. Digo, Señor, en victoria los tienes, porque no quiero mal ninguno para nadie. Pero dice la palabra de Dios ahí, dice, hermanos míos, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y ellos son los que están buscando de Dios. Y los que literalmente somos pobres no buscamos de Dios sabiendo que las bendiciones vienen de Él. No vemos sino el carro, la finca, las becas, los hijos, las grandes vestiduras. Pero verdaderamente Dios nos ha defendido y nos ha sacado.
y ha permitido pruebas para que nosotros seamos, primero, ungidos, ¿no? Perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Ha permitido, porque a nosotros no nos pasa nada si Dios no lo permite. Ay, pero el Señor fue el que le castigó. ¡Ah! Dios no castiga a nadie. Eso fue la ley. Pero ahorita por gracia Dios no permite eso, ni Dios nos castiga. ¿Sabían eso? Porque muchos van al Antiguo Testamento y se pegan a él. No, pero es que Dios sí castiga. Y es bravo. Y ponen a Dios como un sicario. Fue que mató niños, fue que mató pueblos, fue que destruyó. La palabra de Dios dice es que nosotros somos por gracia salvos. Y todo lo que ha pasado en nuestras vidas es porque Dios nos ha permitido. Pero los que estamos aquí sabemos que Dios lo ha permitido. Y estamos aquí es porque Dios está con nosotros. Y nos tiene victoria. Amén. Démosle una aplauso. Yo sé que los versículos que vienen más adelante, para obra y gracia del Señor, ustedes lo recuerdan y se lo saben muy bien. Pero yo insisto, como dice la palabra, no voy a decir algo más que no diga la palabra. Y es que nosotros sí meditamos en la palabra, y nosotros sí la aplicamos en nuestras vidas, y nosotros sí actuamos como hijos de Dios. Para gracia usted tiene que primero conocer las Escrituras, buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios, siempre en su corazón y medite día a día. ¿Por qué usted tiene problemas? ¿Y por qué Dios ha permitido que usted tenga hoy inconvenientes? Primero, Jeremías 33:3. ¿Lo conoce? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no me llega el dinero? ¿Le digo la respuesta? Porque ustedes no son sabios. ¿Usted ha visto un niño levantando las ceras? No mami con los niños. Usted no mami con los niños. Vayan y busquen al que es. Clama a mí. ¿Cuánto tenemos necesidades si ponemos el teléfono para quejarnos? ¿Y con quién nos quejamos? Con el hermano, el ricaché. Es que él sí es bendecido. Es que sí, él sí es ungido. Clama al Señor. Que si usted clama al Señor, buscará un medio para bendecirle a usted. Utilizará a alguien para llevarle la provisión a usted. Amén. Clama a mí, yo te responderé. Lo que hicimos esta mañana, créame que fue por el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque no sabía yo qué hacer con este hombre que quería hablar. Señor, no sé qué hacer. No sé cómo orar. No sé cómo hablar. No sé qué consejería dar. El Espíritu de Dios se mueve como Él quiere cuando nosotros le abrimos la puerta. Amén. Hay un programa que a mí me gusta, y no sé si ustedes lo conocen, Stream McCoy. Van y le cuentan todos los problemas a ese programa. Y ahí ya han llegado hijos de Dios. ¿Cómo les parece? Cristianos. Vea, lo que pasa es que yo trabajo en una iglesia cristiana y yo hago obras con mi vecino, con mi vecina, con el del pueblo siguiente, con el de las 50 millas, con el de las 500 millas. Pero yo vivo en la inmundicia. Los techos, cuando llueve, los pisos ya ni los podemos pisar porque se hunden nuestros pies. Debajo hay alcantarillas, debajo. Y van y le cuentan todo el rollo a ese programa. Y ese programa viene, destruye toda la casa y les hace unas mansiones inmensas. Dios lo que quiere es eso. Suelten el rollo completico al Señor. Y crean que Él lo va a hacer.
Palabra, crean. Al que cree todo le es posible. Les arman unas mansiones. Créanme que si ustedes van al Señor y les hablan, como decirle a este programa, muchos dicen, escribirles, ¿será que aquí en Colombia no es? Si uno nos llama, ¿será que sí? Pues estima poder estar en nuestro espíritu, el que nos da todo y mucho más. Iglesia, la bendición llegó. Lo que pasa es que usted no la quiere conmigo. Busque al que es, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted no conoce el dinero, usted no conoce la paz, usted no conoce la tranquilidad, usted no conoce su sanidad. ¿No me Jeremías 33? Iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos dio un mismo afecto a todos, nos dio un mismo amor a todos. Ah, sí, pero como unos tienen más que otros. A mí me gusta hacerme preguntas y después respondérmelas. ¿Sabe por qué? ¿Usted lo cree? Aquí muchos se ríen y dicen, "Uy, pero es que el pastor pide y es bien exigente y le llega. ¿Y a mí por qué no?" Crea conmigo. Y si puede más que yo, mejor aún para que me tenga detalles conmigo. ¿Verdad, iglesia? San Lucas 22:50 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Ustedes van a llegar a mucho lugar de bendición. ¿Y qué dice el mandamiento que dice, no desearás? ¿No? Cuando llegó a, bueno, es palabra de Dios, lo tomé mal, entonces confío otra vez. Iglesia, dice el mandamiento, ¿no? No desear lo de nuestro prójimo. Y mucho menos la mujer. Porque será que pone literal el nombre mujer. Como que somos pícaros, ¿no? Como que somos traviesos. Dice, ni sus propiedades, ni los animales, nada de ellos. Mire, creamos para que la fe nos llegue a nosotros por gracia y que la bendición sea puesta en nosotros. ¿Amor? ¿Amén? Ustedes saben que la gracia desciende de lo alto con amor y la gracia con amor desciende de lo alto. Iglesia, por gracia debemos de buscar nuestra bendición. Por gracia. Díganle al Señor que por su gracia y por su amor seamos cada uno bendecidos conforme a su voluntad, siempre pidiendo en el nombre de Cristo Jesús nuestras bendiciones para honrarlo a Él. Pero muchos se nos olvida, muchos pedimos con interés, mas no en el nombre del que debemos de recibir. Amén. San Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Cuál es la promesa? Amén. Pero esa promesa en el Espíritu Santo de Dios debemos de creer que todo lo que nos falta lo tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esta palabra la tomo yo es para que cada bendición que nosotros necesitamos en gracia debemos de esperar es en el Señor. Y el tiempo del Señor es prudente, porque el Señor nos va a dar al tiempo indicado lo que necesitamos. Amén. Ustedes oran muchas veces, oramos nosotros muchas veces, suelto, y queremos recibir las cosas hoy, pero debemos dejarlo para gracia del Señor.
al tiempo de Él recibiremos nosotros. Amén. Lo único que está establecido es que lo recibimos todo ya en la sanidad. La sanidad se recibe en el instante, pero lo que son cosas de añadiduras es al tiempo del Señor. Amén. Dice la gracia de Dios inclinándose a nosotros en infinito amor. Por ahí la palabra dice que el Señor nos ha estado buscando y que tiene su mano sobre nosotros, y el Señor siempre nos ha buscado. Iglesia, Dios está siempre inclinado mirando, y este hijo que está haciendo, y este hijo que está haciendo, y este hijo que está haciendo, siempre está en pos de cuidarnos. Siempre nos está cuidando. No se le olvide, iglesia, que Dios siempre tiene nosotros sobre usted. El pecado ya no está en nosotros. La tentación vendrá, pero la superamos. Nunca la vamos a consumir. Nunca vamos a consumir el pecado. Y si Dios está siempre con nosotros y está pendiente de nosotros, nosotros siempre seremos victoriosos. ¿Qué está entendiendo usted hoy? Yo le digo que lo que usted está entendiendo hoy, lo que usted está comenzando hoy, lo que usted está empezando en el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fuerza. Siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. El Señor da gracia al ciego. Y muchos en las iglesias son ciegos. Muchos son sordos. Porque no quieren oír, porque no quieren ver. El Señor ha dado lo mejor que tiene. Y es que Él ha bajado su reino aquí. Y nosotros lo hemos aprovechado para salvarnos y para sacarnos de lo peor. El Señor nos invita a nosotros que esta tierra que se la dio a Satanás, nosotros tengamos autoridad sobre ella. Nosotros también somos dueños de ella. Amén. De hecho, somos dueños, pero Él ha otorgado un permiso. Pero nosotros tenemos autoridad sobre todo lo que Él nos ha dado. Amén. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Promesa, tómenla hoy también. Isaías 19:20. Esa promesa el Señor ya nos la dio y ya nos envió el Salvador. Tómelo usted, créalo, edifíquese y salga de donde está. Usted ya se puso hoy de pie. No se postró ante el Señor. Yo vi con mis ojos lo que ocurrió en esta iglesia. Yo lo creo que ustedes son gente nueva, que ustedes han dejado el pecado atrás. Entonces levántense y sigan adelante. ¿Saben por qué? Porque a muchos tendremos que patear. A muchos demonios estamos pateando. Y si el Señor le mostró a usted que el amor está bendiciendo a usted, el amor usted lo tiene que hacer con el Señor. Para terminar, Efesios 6:14. Esta palabra diga: yo la tomo, porque el Señor me bendice. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo por toda oración y súplica en el Espíritu,
y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, yo no les digo que se lo aprendan, pero sí les digo que Efesios 6:14 more en sus corazones. Porque ustedes son ovejas de redil elegido, escogido, y por gracia tuvieron hoy bendiciones, y por gracia regresan a sus hogares. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar la cena. Démosle un aplauso al Señor, digámosle gracias, Señor.